Familia Rivera que está con nosotros, y también a nuestro hermanito Esteban, que si no me equivoco hoy está cumpliendo 3 añitos de vida, así que Dios bendiga su vida también. Y Dios bendiga a nuestro hermano Brian y nuestra hermana Kenia, que les ayude y les dé el conocimiento y la habilidad para criarlos en el camino del Señor. Vamos a entrar a la exposición de esta noche, amados hermanos. Como sabemos, estamos en una serie que se titula Edificando la Iglesia, y estamos estudiando las marcas definitivas o las características de una iglesia bíblica cristocéntrica. Y hemos llegado a una marca muy importante, una característica muy importante, y es que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Es una iglesia compuesta por verdaderos adoradores que ofrecen verdadera adoración. Si usted se recordará, el fin de semana pasado estuvimos viendo cuál es la verdadera adoración, cuál es la adoración que Dios pide de nosotros, y vimos que la adoración va más allá que un canto, la adoración va más allá que un momento, la adoración va más allá de lo que simplemente hacemos en este lugar. Lo que Dios nos pide y la adoración el que Él agrada es aquella de una vida rendida ante sus pies, obediente a su palabra y una vida reverente a la santidad de nuestro Dios. Y el día domingo estuvimos viendo que cómo podemos nosotros producir esta adoración. Pues no podemos, pero por medio del don de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él y a través de Él, nosotros sí podemos ofrecer a Dios adoración en espíritu y en verdad. Adoración que nace desde el interior de un espíritu, un alma renovada por el Espíritu Santo. No es carnal, no es meramente emocional. Y con esto queremos aclarar que no estamos en contra de las emociones. No estamos diciendo que no podemos llorar o reír en la presencia del Señor. Pero nuestras emociones deben estar gobernadas por la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Es imposible poder cantar cuán grande es Él sin que nuestro corazón se conmueva, sin que todo nuestro interior quede en asombro de la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando le damos riendas sueltas a las emociones es cuando nos salimos bajo los parámetros de la autoridad divina, que es la palabra de Dios, y comenzamos a hacer cosas que Dios no ha pedido que le hagamos. Y dejando ya la adoración en nuestra vida personal, vamos a entrar ahora en los temas que abarcan la adoración congregacional. Todos nosotros debemos ser adoradores verdaderos, adoradores en espíritu y en verdad. No solamente cuando cantamos, no solamente cuando estamos en este lugar. Toda nuestra vida debe ser una vida que exalte y adore el nombre de nuestro Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero entonces, ahora, ¿qué hacemos cuando nos reunimos en este lugar? Bueno, ese tema lo comenzaremos hoy y no sé cuándo vamos a terminar, pero vamos a comenzarlo en esta noche. Es muy importante, amados hermanos, ir a las Escrituras para saber qué es lo que Dios demanda de su pueblo, y especialmente en este tema de la adoración es importante ir a las Escrituras para saber cómo es que Dios desea que nosotros le adoremos. Como hemos visto, la adoración no nace en nosotros, la adoración no la iniciamos nosotros, la adoración es una respuesta a la gracia de Dios, porque Dios es que siempre inició, Dios nos buscó, Dios nos llamó a nosotros cuando nosotros no lo buscábamos ni le llamábamos, ni podíamos, hasta que Él nos alcanzó con su gracia y pudimos nosotros levantar nuestros ojos y mirar la misericordia grandiosa de nuestro Dios. Entonces ahora vamos a ver, amados hermanos, el culto congregacional y lo que Dios dice en su palabra acerca del culto congregacional, lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Y muchos quizás conocemos lo que Dios demanda en su palabra en el Nuevo Testamento, pero esta idea, y es la idea central, amados hermanos, del sermón de esta noche, y es que Dios es santo y nosotros no lo somos. Dios es digno de adoración, nosotros no. Por ende, como Dios es digno de adoración, Él tiene la autoridad de demandar cómo le adoramos. Dios es el cual, como escuchábamos, el que regula la adoración. Y esto es muy importante en nuestros tiempos, amados hermanos, porque esta es nuestra autoridad. La autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Todos nosotros, desde el pastor hasta el miembro más nuevo en la iglesia, debe someterse a la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Y la adoración no es la excepción. También en la adoración, lo que tocamos, lo que cantamos, lo que hacemos en la liturgia de nuestros cultos, debe tener y estar bajo la autoridad de la palabra de nuestro Dios.
Lamentablemente muchas iglesias en este tiempo no usan la palabra de Dios nada más que para citar textos fuera de contexto como un pretexto. Pero, amado hermano, la tendencia, las últimas modas de la cultura social en la que estamos no son lo que define lo que hacemos en este lugar. Es la palabra de Dios, porque por medio de ella conocemos lo que Dios desea que nosotros cantemos, oremos y hagamos en este lugar. Y es eso lo que vamos a ver, amados hermanos, que debemos en este lugar y cada vez que nos reunamos y para cada aspecto de nuestra vida someternos a la autoridad de las Escrituras. Veremos que el culto a Dios es un culto ordenado por un Dios ordenado, y Dios ordena su lugar, su desarrollo y también sus reglas. Y para eso le invito a que por favor vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 14. Y luego leeremos el verso 20 al 21. Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al 14. Y luego leeremos los versos 20 y 21 del mismo capítulo. Y trataré de usar bien el tiempo para que no nos vayamos noche en esta noche. Y usted puede llegar con suficiente tiempo para descansar y recargar baterías para mañana. Pero no nos podemos ir sin antes escuchar la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 14 y luego leeremos el verso 20 y 21. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Vaya conmigo por favor al verso 20 de este mismo capítulo. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Tenga la amabilidad de tomarse asiento, amado hermano, amada hermana. Un pasaje precioso donde vamos a comenzar el sermón de esta noche. Les anuncio de que el sermón de esta noche va a ser algo temático porque vamos a ver la adoración en el Antiguo Testamento. Ese el título de este sermón, la adoración en el Antiguo Testamento. Y mi deseo con la ayuda del Espíritu Santo es que veamos cómo Dios define y cómo Dios ordena la adoración desde el principio, desde el inicio. Esto no es un invento de nosotros, esto no es algo que se inventaron incluso los apóstoles, esto es algo que Dios ha establecido desde el principio, que Él define la adoración y Él también ordena la adoración. Así que veamos el primer punto de esta noche. Dios define la adoración. Dios define la adoración. Si yo le preguntara a usted, hermano, dígame 3, 4 palabras que le vienen a su mente cuando hablamos de adoración. Piensa en su mente, en su corazón ahorita. Si alguien le preguntara a usted, cuando usted escucha la palabra adoración, ¿qué son palabras que rápidamente vienen a su mente? Algunas de esas palabras serían temor. Algunas de esas palabras serían servir. Algunas de esas palabras serían amar. Algunas de esas palabras serían guardar. Porque vemos en el pasaje que acabamos de leer, Dios rescata al pueblo de Israel y lo llama para sí un pueblo que le adore. Y cuando explica cómo el pueblo de Dios tiene que andar delante de Él y adorarle, no usa palabras que nosotros usaríamos como cantar, aplaudir, reír y danzar o correr o alegría, que son ciertamente parte de la adoración, pero no comienza allí. Si usted mira, Dios pide a su pueblo que le responda por la misericordia que Él ha mostrado con ellos. Ellos estaban cautivos en Egipto. Dios los rescata por su misericordia. No porque eran grandes, no porque eran fuertes, no porque lo merecían. Por su misericordia y su gracia, Dios los rescata. Y cómo Dios desea que ellos ahora respondan a esa gracia. Bueno, lo que acabamos de leer, Él les dice que ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que usa palabras como que le temas.
Hablando de respeto, reverencia, un asombro por Dios que produce en nosotros un respeto y una reverencia muy profunda. Él habla de andar en sus caminos, una vida de obediencia a su palabra. Estas son actitudes de verdaderos adoradores. No adoran por beneficio, no adoran por interés, adoran por el asombro que hay en sus corazones del gran Dios que los ha rescatado. Y ese asombro, esa reverencia, ese temor produce una vida de obediencia a la palabra de Dios. Si ve que la adoración comienza mucho antes de que cantamos. Él les dice, amén. Tener a Dios por primero, sobre todo en nuestra vida. Y esta palabra, servir, ¿qué es lo que pide Jehová de Dios del pueblo? Sino que le sirvan. Literalmente dedicar su vida para rendirle a Dios honra y gloria. ¿Sabe por qué le llamamos a nuestras reuniones servicio? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué decimos vamos al servicio? Porque es que nosotros vamos a rendirle a Dios un sacrificio de alabanza. Y eso debe ser la continuación de lo que hemos hecho en todo el día. Así que Dios da a entender que la adoración va desde el principio, cuando establece su pacto con el pueblo de Israel. Él establece de que la adoración va más allá que un canto, una emoción o una pequeña área de nuestra vida. La adoración abarca mucho más. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para adoración significa postrarse, inclinarse en señal de reverencia. Y cada vez que se usa en el Antiguo Testamento, ese es el contexto. Alguien rindiendo homenaje, alguien sometiéndose, alguien mostrando respeto o reverencia o honra. Y amado hermano, eso es lo que nosotros hacemos cada vez que decidimos vivir para Dios. Le rendimos homenaje, nos sometemos ante Él obedientemente, le honramos, le respetamos y mostramos: Dios, tú eres digno de toda mi vida. Estas palabras, servir, temer, andar, guardar, demuestran que la adoración, como decíamos la semana pasada, es un estilo de vida. Cantar, aplaudir, postrarse, palabras que naturalmente vienen a nuestra vida, no son malos, pero es que esa acción externa de aplaudir, de cantar, de postrarse, de arrodillarse, debe ir acompañada también de una actitud del corazón correcta. Podemos arrodillarnos, postrarnos, podemos cantar muy fuerte, podemos orar muy fuerte, pero si la actitud de nuestro corazón es una actitud de orgullo, de rebelión, de desobediencia hacia Dios, nuestra adoración no es verdadera, aunque estemos haciendo externamente las posturas correctas. Y en el resto del Antiguo Testamento vemos que este era el propósito por el cual Dios le pide a su pueblo que se reúna. El mismo propósito por el cual nosotros nos reunimos en este lugar 4 veces a la semana. ¿Por qué nos reunimos? Porque nos extrañamos, tal vez. Porque nos queremos ver, también un poco. Pero ese no debe ser el propósito inicial o último por el cual nos reunimos. El propósito inicial o último, el propósito supremo por el cual nos reunimos es para recordar la grandeza de nuestro Dios y conocerlo a Él y salir de este lugar animados y fortalecidos a seguir viviendo una vida en adoración a nuestro Dios. Es eso lo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios cantada, cuando escuchamos la palabra de Dios predicada. Nuestros corazones deben arder como aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús cuando Cristo les habló, y salir de este lugar asombrados por la grandeza de nuestro Dios. Porque los afanes, las tribulaciones, las dificultades de esta vida muchas veces agobian nuestro corazón y quieren hacernos olvidar del Dios al cual servimos, pero por eso nos reunimos, para recordar las maravillas de nuestro Dios y su gracia con cada uno de nosotros. Aquí venimos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, quién Dios es y lo que Él promete en su palabra, y eso influye entonces cómo yo vivo en mi casa, cómo soy con mi familia, cómo soy en mi trabajo, cómo soy cuando voy en la carretera, cómo soy pagando mis impuestos, cómo soy como padre, cómo soy, etcétera, etcétera. El conocer a Dios afecta cada área de nuestra vida. Así que
Debemos hacer todas estas cosas que acabamos de mencionar en nuestra vida con respeto a Dios, con reverencia a Dios. No hay nada más triste escuchar a alguien decir, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, y se conduce como una persona que no tiene temor ni reverencia a Dios. No, usted dé testimonio de que usted sirve a un Dios verdadero y un Dios lo ha transformado, sea cabal en sus negocios. No ande haciendo trampa. No hagamos cosas que profanen y blasfemen el nombre de Dios y que digan algo que en total desacuerdo a lo que profesamos en este lugar. Si nos fijamos, cada vez que Dios reprende al pueblo, cada vez que Dios exhorta al pueblo, es porque la conducta de su vida no va de acuerdo con la liturgia de su culto. Oh, no fallaban en ayunos, en sacrificios, en ofrendas, pero no ayudaban al pobre, no practicaban misericordia, no eran justos en sus negocios. Y Dios les dice, por la conducta de su vida, que no va de acuerdo con lo que hacen en el templo, sus ofrendas son abominaciones para mí. Amados hermanos, que Dios no diga eso de la adoración que se ofrece en este lugar. Que la conducta de nuestra vida vaya de acuerdo con nuestra liturgia en este lugar, o sea, el orden de nuestros cultos. Si aquí cantamos en totalidad a ti, Dios toma de mí, pues más vale que su vida sea una ofrenda entregada a Dios, si no, mejor no lo cante. Y yo sé que no hemos hablado de la música todavía, porque si usted se fija, la adoración no comienza en la música, llegaremos a la música. Pero ahorita vemos cómo Dios define la adoración y es una vida de entrega, una vida de temor, de reverencia, de servicio a Dios. Segundo, Dios ordena la adoración. Si usted desea acompañarme a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Para ver que Dios define lo que la adoración es, pero también Él ordena o regula, como dijo nuestra hermana, cómo la adoración debe ser, cómo se debe desarrollar, lo que debemos hacer o no hacer. Aquí en Éxodo capítulo 20 vemos que Dios le da las 10 palabras al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, y yo solamente quiero que veamos los primeros 2. Mira Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos mandamientos número 1 y número 2. Pero en realidad estos mandamientos, pudiéramos decir, son un lado de la misma moneda, porque vemos lo que Dios está haciendo. El primer mandamiento, por medio del primer mandamiento, Dios nos demuestra cuál es el objeto de nuestra adoración, hacia dónde va dirigida nuestra adoración, o sea, a quién nosotros adoramos, que dice en el verso 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu adoración, tu vida, tu servicio es únicamente para Jehová de los ejércitos. Vemos el primer mandamiento, el objeto de la adoración. Pero en el segundo mandamiento vemos ahora no solo el objeto, sino la manera apropiada de adorar. ¿Cómo la adoramos? ¿Cómo la practicamos? ¿Y qué dice Dios? Adórenme solo a mí, adórenme a mí solamente, sin ninguna imagen. Dios define a quién adoramos y cómo lo hacemos también. Este mandamiento nos demuestran que Dios es quien regula la adoración. Él es digno de ser adorado, como decíamos al principio, y por tanto tiene la autoridad de demandar cómo ser adorado. Y el momento que nos apartamos de la manera que Dios pide que la adoremos, nuestra adoración comienza a ser una adoración falsa. Si no, vea usted la historia del pueblo de Israel. Dios le da estas palabras a Israel después de rescatarlos. Es como sobraba que Dios se presentara una vez más, ¿no? Porque Él los sacó con brazo fuerte de Egipto. Él mandó las 10 plagas. Él los mandó la nube y el fuego para guardarlos de Faraón. Abrió el mar rojo. Ellos cruzaron. Y como que al llegar al monte Sinaí, el pueblo de Israel tuvo que haber como que reaccionado, ¿no? Este Dios es quien dice el ser.
Pero Dios tiene que presentarse una vez más. ¿Sabe por qué? Por la idolatría que hay en el corazón humano. Alguien en cierta ocasión dijo que el corazón humano es una factoría de ídolos. Dios tiene que presentarse una vez más al pueblo y decirle: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no harás ninguna imagen de mí. Yo Jehová. ¿Y qué hace el pueblo? Unos capítulos más adelante. ¿Qué hacen? Usted conoce la historia. Se hace un becerro de oro y dicen: mañana vamos a adorar a Jehová. Y Moisés baja del monte y todo el mundo danzando y gran fiesta que tenían a un ídolo. Sí, porque él ve por qué Dios es el que debe regular la adoración y definir cómo la adoramos. La adoración sincera, contrario a la idea popular, hermano Joel, todos podemos adorar a Dios, en fin, lo importante es que adoremos a Dios. No. Dios demanda cómo debemos hacerlo y por ende la adoración verdadera es aquella en la cual se apega a la palabra de Dios, a lo que Dios ha demandado. Todo lo demás es falso. Si ve lo peligro de que nuestra adoración nazca desde nuestro entendimiento o desde nuestra intuición o desde nuestra innovación o desde nuestra invento y decir: hagamos algo nuevo, algo fresco. Es lo que le dijeron a Aarón. Nosotros queremos tener un Dios como también los demás pueblos tienen, un Dios visible y tangible. Amado hermano, ¿por qué Dios prohíbe tener una imagen, una escultura? Porque tener algo visible de lo invisible y algo tangible de lo intangible es crearse un Dios que nosotros podemos controlar. Y es lo que Dios le dijo al pueblo: aquellos faltos de entendimiento agarran un pedazo de madera, hacen un Dios, se arrodillan ante él, le oran y le piden, y para colmo después lo tienen que cargar para llevárselo para adentro. No hay lógica, les dice Dios al pueblo. ¿Y sabe qué? Ustedes no me carguen a mí, le dice Dios en Isaías 46:5. Ustedes no me cargan a mí, sino que yo a ustedes los engendré. Dios define cómo debemos ser adorados. Y cuando nosotros nos dejamos guiar o mover por intuiciones, innovaciones, por lo más pegado que hay en este momento, no traigamos al artista más pegado, aunque cante locuras que nadie entiende. Traigamos los grupos más pegados que a los jóvenes les gustan. No, amado hermano, queremos un avivamiento en nuestra adoración. Volvamos a las escrituras y demos a la libertad del Espíritu Santo que conforme nuestros corazones a un corazón que adora en espíritu en verdad. Nuestras imaginaciones, nuestras emociones son un camino muy, muy peligroso. Si usted quiere ir conmigo a Isaías capítulo 46, las palabras que yo le decía, para que lo leamos y veamos que es palabra de Dios. Isaías capítulo 46, verso 3. Dios le dice al pueblo de Israel en el verso 5: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me compararáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan la plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran, adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Pero Israel, ellos no habían inventado a Dios, ellos no habían ido a buscar a Dios ni pensado en él, había sido al revés. Mira, ahora regresa al verso 3 de Isaías 46:3. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Y mire lo que dice el verso 8, de ahí de Isaías 46. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. ¿Qué le está pidiendo al pueblo? Recuerden cómo me adoraban sus padres, recuerden las palabras que yo le di allá en el monte Sinaí. Yo no necesito que me hagan una imagen ninguna. Adórenme como yo le pido. Nosotros igualmente, amado hermano,
Hay un coro que está circulando en las redes sociales. Señor, yo te quiero ver como te vio Moisés en la zarza que ardía, en la zarza que ardía, en la zarza. Usted no tiene que ver ninguna zarza ardiente, amado hermano. Aquí está donde usted puede conocer a Dios. Aquí está la revelación del Padre. Aquí usted va para conocer a Dios. No ande buscando ahí locuras, visiones de zarzas ardiendo, amado hermano. Es lo que Dios dice. Vuelvan a lo que yo les dije. No podemos ni debemos pedir verlo de otra manera que no sea por medio de la revelación de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es quien ordena la adoración. ¿Y cómo le hacemos? En esta palabra conocemos a Dios, vemos sus perfecciones, conocemos su voluntad y es por medio de su palabra por el medio del cual nosotros le adoramos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue traído ante el monte? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4 verso 10 para leerlo. Mejor, así no me escucha a mí tartamudeando, sino que leemos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4 verso 10. Deuteronomio capítulo 4, verso 10, cuando Dios llama al pueblo y se presenta al pueblo. Deuteronomio capítulo 4, verso 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieron sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. ¿Y ven dónde nace todo? En la palabra de Dios. Verso 11, y os acercáis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cómo hemos conocido a Dios? ¿Cómo hemos visto a Cristo? Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado de muchas maneras en los tiempos pasados a nuestros padres, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde conocemos a Jesucristo? En la palabra. La revelación perfecta. Amado hermano, y si usted se fija, el pueblo de Israel no vio ninguna figura. Dice Dios mismo, ustedes escucharon mi voz. Ven la importancia de por qué nosotros debemos llenar nuestros cultos de la palabra de Dios, nuestras alabanzas llenas de la palabra de Dios, nuestros testimonios basados en la palabra de Dios, todo lo que vamos a hacer, nuestras predicaciones basadas en la palabra de Dios, porque es la manera que escucharemos a Dios en este lugar. Y esto siempre ha sido desde el principio, Dios definiendo y ordenando la adoración. Y lo vemos desde Génesis, con Adán y Eva. Dios definiendo y Dios ordenando la adoración. En el principio Dios crea los cielos y la tierra, todos conocemos la historia. Dios crea toda la perfección, el universo y todo lo que vemos. Y en medio de su creación Él pone un huerto, y en ese huerto Él pone a Adán y a Eva. Y Adán y Eva son los adoradores de Dios. Adán no dijo, se despertó y dijo, déjame adorar a Dios. No, Dios lo creó con ese propósito para que lo adorara. Y todo lo que Adán iba a hacer en ese lugar era en adoración, en obediencia, en servicio a Dios. Si ve que al pueblo de Israel Dios le dio el tabernáculo como lugar de adoración, a Adán y Eva les da el Edén, el lugar sagrado donde ellos debían de adorar, y incluso que Adán tenía que cuidar y velar por él y por Eva. Por eso que usted vea que en Reyes capítulo 6, cuando están decorando el templo, las decoraciones son muy similares a lo que leemos que era el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén era donde la presencia de Dios habitaba y se paseaba, y Adán caminaba y hablaba con Dios. Amado hermano, ¿y qué ahora representaba el tabernáculo para el pueblo? Igual, donde la presencia de Dios iba a habitar. Así que lo vemos desde el principio. Dios pone y ordena el lugar y después le dan las instrucciones a Adán, el encargado. En Génesis 2:15, cuando él dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Las mismas palabras que Dios usa cuando establece los sacerdotes y dice que lo pongan en el tabernáculo para que guarden las cosas de Dios.
Vemos las similitudes. Dios estuvo presente en el Edén, está presente en el tabernáculo y después el templo. Adán cuidaba del Edén como los sacerdotes también cuidaban del templo. Amado hermano, Dios desde el principio ha definido y ordenado la adoración. Y Él regula también lo que se debe hacer y no hacer. Se recuerda que Adán le dijo: de todo fruto podés comer, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el pueblo de Dios dice: trabajarás 6 días, pero trabajarás 6 días y el séptimo día lo guardarás santo para Jehová. Así que Dios demanda el lugar, el orden, cómo hacerlo e incluso lo que se puede y no hacer. Y vemos esta perfección, esta relación perfecta de adoración en el principio entre el hombre y Dios, entre Adán y Eva. No hay interrupción, no hay pecado, no hay estorbo, no hay nada que interrumpa este servicio de adoración de Adán y Eva hacia Dios hasta que ellos deciden desobedecer y pecar. Después de que ellos pecan, desobedecen a Dios, ¿qué hacen? Ellos corren, se alejan de Dios, pero Dios busca y los cubre en su misericordia. Y desde ese entonces, desde que Dios en su misericordia, en vez de matarlos, los cubre, desde ese entonces no se puede acercarse a Dios sino por medio de un sacrificio. No hay manera de acercarse a Dios, de tener comunión con Dios, de adorar a Dios, sino por medio de un sacrificio. Si vemos como Dios establece, ordena, define la adoración desde el principio. Luego vemos la historia de Caín y Abel, que ofrecen sacrificio a Dios. Ciertamente aprendieron de sus padres de lo que tenían que hacer delante de Dios. Caín mata a Abel, pero luego Dios le da un último hijo a Adán, un nuevo hijo, mejor dicho, a Adán. Y después de que este hijo, que se llama Set, le nace descendencia, dice que todos los hombres comienzan una vez más a buscar a Dios. Y llegamos a Noé. ¿Y qué hace Noé? Noé, después de que se baja del arca, levanta un altar a Dios y ofrece sacrificios. ¿Sí ve? Desde que el hombre pierde esa comunión especial con Dios, la única manera de acercarse a Dios es por medio de sacrificio, por medio de altares. Noé levanta un altar después de que baja del arca y ofrece un sacrificio, un holocausto de animal limpio. También lo hace Abraham. Cuando Abraham conoce a Dios, cuando Dios le habla, él levanta un altar porque Dios aquí me ha hablado. Igual lo hace Isaac, igual lo hace Jacob, e incluso Job, que era contemporáneo quizás de estos hombres, tenía un lugar donde ofrecía holocausto por sus hijos. Dios definiendo y ordenando la adoración desde el principio. En estos altares que ellos levantaban, donde Dios se había encontrado con ellos, no ellos buscaron a Dios. El hombre buscando a Dios, se recuerda en la Génesis capítulo 11, Torre de Babel, el hombre queriendo buscar a Dios para desafiarlo, pero todos los demás, los patriarcas, fue Dios que los encontró a ellos. Y ellos después levantan un altar y ofrecen sacrificios, se postran en señal de adoración. Pero eso es Génesis. Luego llegamos a Éxodo. Y Dios desea ahora llamar un pueblo para sí, para que este pueblo sea conocido por ser un pueblo que le adora a Él y únicamente a Él. Vemos que Dios llama a Israel desde Egipto sin antes implementar la Pascua. ¿Se acuerda de la Pascua? La última plaga que Dios iba a mandar a Egipto, todos los primogénitos iban a morir, pero Dios les dice: sacrifiquen un cordero y esparcen la sangre de ese cordero sobre los dinteles de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pase, ninguno de ustedes muera. Y es para recordarle al pueblo de Israel: recuerden, ustedes merecen morir igual que los egipcios, porque ustedes no son nada bueno. Ustedes no son especial. Ustedes merecen morir también, pero Dios provee la manera de gozar de su misericordia y su gracia. Ellos tenían que recordar: Dios nos está librando porque Él es bueno y misericordioso. No porque yo lo soy, sino porque Él es bueno y misericordioso. Este cordero pagaría por sus pecados. Y cada vez de aquí en adelante que celebraban esta fiesta, era recordar que Dios nos salvó por su misericordia. Luego Dios los libera de las manos de Faraón, cruzan el Mar Rojo y el pueblo sale cantando. Éxodo capítulo 15. Cantaré a Jehová
porque se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar los carros y los jinetes y cuántas más, ellos, todo el capítulo es el canto del pueblo de Israel y María y todas las mujeres en alegría a Dios. ¿Pero por qué? ¿De dónde nació la adoración? Por la obra maravillosa de Dios. ¿Sí? Nuestra adoración siempre se basa en lo que Dios ha hecho y quién Él es y lo que ha hecho por nosotros. Pero llegamos al monte Sinaí y una vez más este encuentro entre el pueblo de Dios y Dios es vital para entender cómo Dios define y ordena la adoración desde entonces hasta ahora. Dios hace pacto con el pueblo y este pacto se basa en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y ahora la responsabilidad del pueblo, porque Dios le dice, si ustedes me obedecen, gozarán de las bendiciones, pero si no me obedecen, pues no las van a gozar. Mire, Éxodo 19, si todavía tiene su Biblia abierta, Éxodo 19, verso 3. Y Moisés, Éxodo 19, 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si ven, Dios salva a Israel, ¿para qué? Para que le sean un reino de sacerdotes y de gente santa a Dios. Dios inicia este encuentro y hace pacto con el pueblo y lo que requiere del pueblo para que el pueblo sea acepto delante de Dios y Dios escuche su adoración. Dios demanda y le pide al pueblo obediencia. Le pide obediencia. Que reconozcan que Él es el Creador, el Redentor y Él es digno de completa obediencia. Esta es la actitud de un verdadero adorador, el cual nosotros debemos tener en nuestras vidas. Reconocer que Dios es Creador, reconocer que Él es Redentor y reconocer que Él es digno de nuestra adoración. Refuerza una vez más la idea, porque le dice al pueblo de Israel, recuerden de donde yo lo saqué, lo que yo he hecho. La adoración no nace de lo misterioso, desconocido, lo que no conocemos o entendemos, nace desde nuestro conocimiento y entendimiento de Dios. Luego prosigue, si usted mira, a darle los 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos cubren cómo deben vivir y cómo deben lidiar con las situaciones cotidianas de la vida, y así va Dios enseñándole al pueblo lo que ustedes viven, lo que ustedes son, cómo ustedes se gobiernan fuera del sacrificio, debe ir de acuerdo a mi palabra para yo recibir lo que ustedes van a hacer. Dios definiendo y ordenando la adoración desde el principio. Y mire, si llegamos al capítulo 24 de Éxodo, Dios pone orden. Dios quiere ordenar esto y no lo deja a la deriva. No le dice a Israel, Israel, yo te llamé para que me adores. Invéntense algo bonito. Cuando el pueblo hizo eso, ¿con qué terminaron? El becerro de oro. Y Dios se encendió en su furor y dijo, ya no más con este pueblo. Moisés enojado quiebra las tablas de la ley y muele el becerro, y de castigo todos esos que habían pecado se lo tuvieron que beber. Porque no adoraron de la manera que Dios lo había designado. Mañana quizás veremos en Levítico un caso más también de cuando no adoramos de la manera que Dios lo pide. Nadab y Abiú piensan que pueden entrar a la ligera a la presencia de Dios y ofrecer cualquier cosa y mueren por hacerlo. Amado hermano, no debemos tener esa misma actitud irreverente que vamos ante un Dios santo, un Dios justo, a la ligera, a cualquier manera, a darle lo que sea, lo que medio se me sale de la mente y de las pocas fuerzas que me quedan, porque he dedicado todo mi corazón, toda mi atención, todo lo que soy a lo que realmente me importa en el mundo. No, Dios quiere ser lo más importante en nuestra vida, y cada vez que nosotros vengamos de este lugar, darle lo mejor. No venir a la ligera, no venir como que venimos ante nuestro pana o nuestro amigo, o como que estamos en la casa de alguien más. Estamos en presencia del Dios vivo y santo.
Pero eso más adelante en el orden del culto, que también viene más adelante. Pero si usted se fija, Dios no agarra la adoración a Él con ligereza, con gracias. Él no lo agarra a la ligera, Él no lo agarra como un tema, pues, no, aquí podemos negociar tú y yo. Haz parte, yo hago y te perdono. No, no, no. Dios define y ordena cómo debemos adorarle. En Éxodo 24, Él establece las responsabilidades de los sacerdotes, desde la manera como vestían hasta la manera como iban a ministrar. Dios ordena y define cómo se debe hacer. ¿Por qué predicamos? Porque Dios lo pide en su palabra. ¿Por qué cantamos cantos espirituales o tratamos de hacerlo por lo menos? Porque Dios pide que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Nada aquí es de invento humano, nada lo hacemos porque nos nace espontáneamente, lo hacemos porque es lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, a adorar conforme a las palabras de Dios. Madre hermano, y esto era importante porque el pueblo de Israel muchas veces no negaban a Dios así de frente. Ellos decían, no, adoramos a Dios, pero ¿sabe qué? Incluyámosle una canción de Baal. Incluyámosle allí un texto de acera, tú sabes, para que esto vaya agarrando ambiente y más cultura y seamos más relevantes a los de afuera. Es lo que Israel hacía. Y por eso es que Dios abominaba sus cultos, todo lo que hacían, porque no lo hacían de la manera que Él lo había pedido, sino que mezclando con formas de culto de ídolos. Con Dios ordenando el lugar, ordenando la forma y ordenando la manera, incluso hasta de vestir de los sacerdotes, no deja espacio ninguno para invento humano, imaginación o sugerencia. Es la palabra de Dios, punto y final. Luego, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 de Éxodo, Dios designa un lugar de adoración. Y el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero lo vamos a terminar. Vamos a terminar hoy. A diferencia de la adoración a Baal, que la adoración a Baal, ellos podían escoger cualquier árbol que les parecía, y debajo de ese árbol ellos adoraban a Dios. Dios no. Dios designa un lugar donde se debe adorar mi nombre. Sí podían orar en sus casas, sí podían cantar en sus casas, pero había un lugar designado donde los hijos de Dios se tenían que reunir. Si ve que esta necesidad de congregarse no nació en el 2003 de Iglesia de Dios Manantial de Vida Eterna en Allentown. No nació en Hechos de los Apóstoles. Viene desde el principio. Dios designa un lugar de adoración para sus hijos. Y es importante atender a ese llamado. Si va conmigo a Éxodo capítulo 25, lo que leímos al principio, incluso. Éxodo capítulo 25, versos 8 y 9. Dios, después de llamar al pueblo, pedirles y darles su ley y pedirles que respondan en adoración, Dios dice en Éxodo 25, verso 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Por qué es que esto importa? ¿Por qué es que esto es importante, amado hermano? Porque por primera vez, desde que Adán y Eva se equivocan y pecan y desobedecen en el Edén, por primera vez Dios dice, yo habitaré en medio de mi pueblo. La presencia de Dios iba a estar con el pueblo de Dios. Oh. Y en el capítulo 29 de Éxodo, Dios demandaba como cada aspecto del tabernáculo, como cada área tenía que ser. Mire Éxodo capítulo 29, verso 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Mire lo que Dios quiere hacer. Él quiere habitar con su pueblo. Él desea habitar con su pueblo. Recordando la relación preciosa que gozaba Adán y Eva en el jardín. Dios ahora está abriendo el camino una vez más para que su presencia, Él mismo pueda habitar en medio del pueblo de Dios.
Si se fija, mire en el capítulo 44, lo que acabamos de leer, 29, perdón, de Éxodo, verso 44, mira ahora el verso 46. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Esto debería hacer de alegría, de regocijo para el pueblo de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y este es el mensaje del tabernáculo, amados hermanos. El lugar de reunión, el lugar donde ellos vendían a ofrecer sacrificio por medio de animales que él mismo había demandado. Incluso las ofrendas que se podían dar o que se deberían dar eran instituidas por Dios. Usted no podía venir, bueno, esto es lo que tengo. No, Dios había dado órdenes de cómo y qué ofrecer por qué cosa. Tal vez usted pecó, tal vez usted se enojó con aquel o hizo algo indebido. Había ofrendas específicas que ofrecer. Y este es el mensaje del tabernáculo. Y aquí no se preocupe, aquí vamos a ir allá aterrizando. Dios provee una manera cómo poder acercarse a Él en adoración por medio del tabernáculo. Él ofrece una manera como Él ahora puede habitar entre su pueblo por medio del tabernáculo. Y todo, desde que entramos, ahorita vamos a ir vamos a ir en la Biblia por un viaje a entrar en el tabernáculo, desde el atrio hasta el lugar santísimo. Y veremos cómo cada cosa nos recuerda que Dios define y ordena la adoración. Si entramos por el atrio, encontramos Éxodo 27, 1, 8, no lo tienen que buscar, solo quizás anótenlo, el altar del holocausto, donde se ofrecían los sacrificios de animales. Y esto nos recuerda recuerda lo que dijimos después de Adán y Eva, solamente por medio de un sacrificio se podía acercarse a Dios. Entonces, entrando desde el atrio, entrando al tabernáculo, el pueblo ha recordado, no vas a entrar de ninguna manera, no vas a entrar a la ligera si no tenemos un sacrificio como perdón de nuestros pecados ante Dios. Proseguido por el fuente de bronce, Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21, donde estaba entre el altar y estaba entre el tabernáculo, porque allí se tenían que lavar los sacerdotes antes de entrar en el lugar santo. Así que está el atrio, está el altar del holocausto, está el fuente de bronce, y luego entramos al lugar santo y dentro del lugar santo el candelabro de oro, Éxodo 25, 36, alumbraba dentro del lugar santo. Estaba eso a la izquierda, a la derecha, la mesa de los panes sin levadura. Y ahí tenía que estar continuamente el pan simbolizando la comunión continua de Dios con su pueblo. Y enfrente del velo del lugar santísimo, el altar del incienso, donde se ofrece incienso como adoración y oración a nuestro Dios. Para luego el velo y atrás del velo el arca del pacto, donde estaban las dos tablas de la ley, maná que Dios había mandado, la vara de Aarón que reverdeció, y encima del arca del pacto el propiciatorio. Y era allí donde cuando la sangre de la expiación era esparcida, que Dios descendía y su presencia habitaba en medio del pueblo. Pero si usted se fija, nadie entraba al lugar santísimo. No era que, bueno, hoy se me dio la gana de ir a conocer a comer allá adentro. No. Incluso al sacerdote le ponían ahí campanitas, porque si él tenía que rodear rociando sangre, y si las campanitas dejaban de sonar porque él no se había santificado o no había obedecido una de las reglas que Dios había dado, se moría. Y tenían que jalarlo, porque si alguien entraba a buscarlo, también se moría. Madre hermano, nos muestra que Dios es un Dios santo. Y hoy no tenemos altar de holocausto, no hay un fuente de bronce donde usted se tiene que lavar, no hay un candelabro que usted tiene que traer para alumbrarse, no hay nada de eso. Pero Dios sigue siendo un Dios santo. Y Dios no merece ni desea que nos presentemos ante Él a la ligera, ni en reverencia. Es por medio de la fe en Cristo. Es allí el altar del holocausto. El altar del holocausto, ¿cuál fue?
La cruz del Calvario, donde Cristo se ofrece como sacrificio por usted y por mí. Y es únicamente por medio de la fe en Cristo que nosotros tan siquiera podemos entrar a adorar a Dios. Es por la fe en Cristo Jesús. No hay fuente de bronce para lavarnos, pero hemos sido lavados por la palabra de Dios. Y ella nos santifica, ella nos limpia, ella nos va quitando las impurezas. Entramos al lugar santo, pero ya no usted no necesita un candelabro. El Espíritu Santo alumbró la luz del Evangelio en su corazón el día que usted creyó en Cristo. Y los que estamos en Cristo gozamos de comunión continua con nuestro Padre. Y es por medio de la fe en Cristo que nosotros podemos ofrecer incienso, o sea, nuestras oraciones y adoración a nuestro Padre. Madre hermano, y no hay velo. Ya no hay más velo. Porque por medio de Cristo, como dice Hebreos, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Donde estamos ahora todo tiempo. No solamente una vez al año. Estamos ante la presencia de Dios todos los días. Dios da las instrucciones, las medidas exactas, los materiales específicos, el diseño del arca, e incluso las vestiduras de los sacerdotes para enseñarnos, amado hermano, de que Dios es un Dios santo y su adoración también lo debe ser. Si usted se fija, y le invito a que usted lea todos estos relatos, hay una frase que se repite y se repite y se repite y se repite, y Moisés lo hizo como Jehová había mandado a Moisés. Y que esa frase se repite de esta iglesia y de los miembros de esta iglesia. Esa iglesia adora como Jehová ha mandado en su palabra. Cuando hacemos las cosas como Dios demanda, cuando seguimos el protocolo de Dios, quien ha definido y ordenado el culto, el último verso que vamos a ver, Éxodo 40, verso 34. Éxodo 40, verso 34. Éxodo 40, verso 34. Y en este verso vamos a terminar. Entonces una nube, después de que Moisés y Aarón hacen todo al pie de la letra, como Jehová les manda, verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Queremos que la gloria de Dios se vea en este lugar, adoremos como Dios lo demanda. El resto del Antiguo Testamento, ¿sabe? Es el relato de la lucha de Israel por adorar como Dios demanda que lo haga. Después del Pentateuco encontramos a Josué y en Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía y Dios por eso tocó castigar al pueblo. Se levantan los reyes, más reyes malos que buenos, y el pueblo se desvía en tras de adoraciones de otros dioses. Se levantan los profetas una y otra vez. Amado hermano, adoremos como Dios le demanda en su escritura. Adoremos de acuerdo a su palabra, porque es Dios quien define y quien ordena la adoración. Oremos en esta preciosa noche. Padre,